Pero lo más grave no fue tan solo eso, sino el rompimiento que se da con los otros dos poderes. Desde el momento que llega, ella decide romper en una falsa idea de lo que es la independencia y la autonomía judicial, porque interpretó la autonomía y la independencia como un divorcio con los otros dos poderes, ya donde ya las relaciones políticas no tenían ninguna importancia y lo único que para ella tenía relevancia es que no hubiese injerencia dentro del Poder Judicial Federal. Este rompimiento, esta falta de entendimiento político de la ministra Norma Piña va generando la raíz del problema que tenemos hoy. Esto inclusive, esta posición que ella adopta es lo que da origen incluso a la reforma al Poder Judicial que hoy estamos ya en el pleno proceso para su implementación, para su ejecución y para que sea algo que resuelva, en parte venga a resolver los problemas de justicia en México. Entonces, esa es la raíz del problema y lo que inclusive justifica que se dé esta reforma al Poder Judicial, claro. Dicho en palabras muy claras en la presidencia. Lo he vivido, lo viví con el ministro Saldívar, cuál fue la conducción de su presidencia, en donde había una relación de armonía, e inclusive él alcanzó a sacar una reforma constitucional por unanimidad en las dos cámaras. En el caso de la ministra Piña, no logró ningún diálogo con ninguna de las fuerzas políticas, o quizá con algunas de ellas, pero con la fuerza política mayoritaria y con el titular del Ejecutivo Federal en ese entonces, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, lo único que hizo fue un rompimiento absoluto de las relaciones que debe haber siempre entre poderes para buscar el beneficio de los mexicanos. Y de hecho es interesante porque también le pudiéramos entonces atribuir a la ministra Piña que ese rompimiento justifica la necesidad de la reforma e incluso, por ejemplo, todos recordamos esta escena donde la ministra Norma Piña no se levanta siquiera a saludar al presidente López Obrador e independientemente que sea una cordialidad política y como personas, como seres humanos, saludas, te levantas, te saludas y ya está. En política, por lo general, y como representantes de los poderes, pues simboliza una ruptura marcada y lo transmite de manera pues muy clara, ¿no? Pero también pudiéramos decir entonces que ella incluso ayuda a que se evidencie la necesidad de la reforma y enciende los ánimos de la gente, porque algunas de las críticas que siempre se están manifestando entre que los opositores que dicen esta reforma no se dialogó. Bueno, desde que llegó el presidente López Obrador insistía en una reforma al interior del Poder Judicial. Que se revierte la intención de empezar a transformarlo, entonces empieza la necesidad seria, el planteamiento serio sobre la mesa de decir vamos por una reforma al Poder Judicial. Ahora, eso nosotros lo empezamos a vivir desde el 2021. En ese entonces yo estaba dentro de la Cámara de Diputados y desde el 2021 veíamos que era necesaria una reforma, empezamos los diálogos, nadie acudía a los diálogos. Yo digo, nos tiraban a loco, nos decían que no, y encima la oposición, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, estaban en lo que ellos llamaron su moratoria constitucional, que era básicamente como un paro, una huelga, en donde no querían votar ni aprobar absolutamente nada. Entonces, también se cierra el diálogo al interior de la Cámara de Diputados y la de Senadores, donde se supone que son los parlamentos, ¿no? Ante esa perspectiva decíamos, pues, ¿cuál reforma si no tenemos los votos? Y hasta cierto punto a mí me resultó muy aleccionador porque el hecho de que no se tuvieran las condiciones para reformar al Poder Judicial no implicaba que había que dejar de luchar por eventualmente conseguirlo. También era un periodo aleccionador de decir, es tiempo de hacer conciencia, de hacer un llamado y en futuras ocasiones tendremos la posibilidad. Esta lucha colectiva que se ha enarbolado a mí me ha parecido impresionante porque viviéndolo del otro lado hasta me desesperaba y decía, híjole, aquí estamos en los diálogos porque recuerdo que en un periodo de receso
de la Cámara de Diputados teníamos que venir a los diálogos en agosto, en junio, en julio, y pues nadie iba a los foros porque decían que pues nunca íbamos a juntar los votos. Entonces hubo un periodo donde, insisto, que nos subestimaron y subestimaron la capacidad de organización de la gente, porque se enarbola esta necesidad y efectivamente después llega la elección. La reforma al Poder Judicial fue básicamente el famoso Plan C, la principal objetivo que se tenía, y la gente entendió perfectamente que se necesitaba ahora ya no solo ganar las elecciones, sino que necesitábamos las dos cámaras y los votos propios de Morena y sus aliados para que pudiéramos lograr esta reforma, porque la gente sabía que de lo contrario nunca lo íbamos a lograr, porque íbamos a seguir en el estancamiento del 2021 al 2024, donde no pudimos aprobar ninguna reforma como la ley eléctrica, la reforma electoral que también intentamos. Entonces ellos solitos fueron evidenciando las condiciones en las que no había diálogo, ni tanto del Poder Judicial ni de los partidos políticos, y eventualmente se ganan las elecciones y como que apenas ahí, no sé si apenas les empezó a caer el 20. ¿Cómo vive usted el proceso al interior del Poder Judicial de que los ministros se dan cuenta de que ya tenemos las mayorías, las 2/3 partes? ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué sensación hubo? Porque usted recordará además que fue histórico, que fuimos diputados, fueron senadores, ya habiendo pasado el proceso electoral del 2024 a la Cámara de Diputados, y se hizo el primer diálogo, donde estuvo la ministra Piña y estuvieron todos. Entonces se hace el primer diálogo con las tensiones respectivas, pero como que era una especie de, bueno, ya se dieron cuenta que ahora sí hay los votos, ahora sí va a haber diálogo, ahora no va a haber diálogo, y siempre había muchas preguntas en el aire. Pero usted adentro, ¿cómo vio ese proceso cuando se dan cuenta, cuando despiertan el 2 de junio, el 3 de junio, y dicen, híjole, ya tienen las 2/3 partes, ya podría haber reforma al Poder Judicial? Es todo un proceso que se va presentando. Por una parte, yo creo que del lado de la ministra Piña y un grupo de ministros hubo una soberbia excesiva en función de señalar que arriba de cualquier poder estaba el Poder Judicial, fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos minimizan el poder que tiene el presidente López Obrador, un poder importante que le da a la población, un poder efectivamente, un poder legítimo y legal que le da la población al presidente López Obrador. Creo que se minimizó ese aspecto al inicio de la presidencia de la ministra Norma Piña, y es donde se dan esta serie de errores y equivocaciones permanentes, y tampoco se dio la importancia a la población que estaba apoyando este proyecto. Aquí hay un proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y que después en los 100 puntos establece y continúa la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces al ver ellos que la gente y la población votó por ese proyecto, pues ahí es donde probablemente empezó después del 2 de julio, les empezó a caer el 20 de que ya existía una nueva realidad política que había iniciado en el sexenio del presidente López Obrador, que continúa en el sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ese proyecto de transformación estaba en camino e incluye en ese programa al Poder Judicial Federal, y teníamos que transformarnos. Pero a pesar de ello, creo yo que la forma de ver las cosas por parte de este bloque de ministras y ministros de la Corte en no ver estas realidades es lo que fue cometiendo y justificando esta necesidad de la reforma. Hoy estamos en pleno proceso, ya estamos sobre ella. Apenas hace 2 días tuvimos un intenso debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que fue la última batalla que se dio en función de estos bloques. Hasta de una especie de broma decimos el senador Noroña y su servidora que pues todos los días desde que estamos con la reforma son inéditos, históricos, nunca antes vistos. Sí. Entonces ha generado pues
de pronto un ambiente de incertidumbre. Sí. Nosotros sabemos que tenemos que continuar con la reforma, que es un mandato popular, pero las trabas que han puesto de pronto nos tienen siempre en un ambiente así medio tenso. A veces cuando decimos, esta ya es la última intentona, viene otra. A veces decimos hasta de broma, no me sorprendería que saliéramos de esta charla y ya tuviéramos un amparo ahí interpuesto, aceptado, o una orden judicial de algún juez. Haciendo una recapitulación, aquí tenemos en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, en casa del ministro Alcántara Carrancá con Alito Moreno. Cosa que se filtra y inesperadamente, pero es una muestra de cómo planean y fraguan ahí sus intenciones de una manera muy al viejo estilo, además. Luego, después de eso, se gana la elección, tenemos la mayoría calificada y empieza ahora un proceso para intentar que no se nos reconozca la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Insisto, lo que ha hecho la Corte de pronto sería muy peligroso en otro país y sería muy señalable aquí, por fortuna, bendito pueblo que luego sale y señala, juzga y mete alguna especie de presión seria que hace que de pronto tengan que recular. Después de eso, los juzgadores empiezan con los paros. Luego empiezan estas resoluciones raras a partir de los 1000 amparos que se otorgan y se autoconceden los jueces. El primero fue cuando intenta que se impida discutir la reforma en el Congreso. Y ahí hubo uno raro, chistoso incluso, porque dicen, llegaron a los absurdos extremos de decir, jueces de distrito aceptaban los amparos y luego daban las suspensiones y decían, queda suspendido el hecho de que se pueda discutir la reforma al Poder Judicial en el Congreso. Y luego había otra resolución por ahí que decía, y si se aprueba o si se discute en el Congreso, queda prohibido que se discuta en los congresos locales. Así ya en los absurdos jurídicos extremos. Y luego, después de eso, ahí lo que hizo tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores fue simplemente no reconocer, ni aceptar, ni recibir, si no me equivoco, esos documentos, porque encima son malos para hacer las notificaciones, porque ya vimos lo del QR, ¿se acuerdan? Y luego desconozco ahí cómo fue el tema de la notificación, pero la postura era, es que no vamos a reconocer la competencia de la Corte para que nos impida discutir en el Congreso una reforma, que es nuestro trabajo de todos los días. Bueno, todavía, después de eso, se empiezan a discutir, se hacen la toma violenta del Senado, que nunca antes habíamos visto en el país y que esto fue muy reprochable cuando se le adjudica a Trump en Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí en México puede pasar y nuestro Poder Judicial no dice nada e incluso lo valida o lo promueve. Y luego la reforma pasa, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dijimos, pues ya pasó la reforma, ¿no? Ya ahora empieza el proceso que va a ser difícil de implementarla. Ah, no, pero vuelven los absurdos jurídicos. Ahora una jueza le ordena a la presidenta de la República que baje del Diario Oficial de la Federación la reforma. Y decía la presidenta Claudia, ¿Cómo se hace eso? Nunca en la vida hemos bajado. Es decir, ahí está el Diario Oficial digital que todos podemos ver en el internet, pero el Diario Oficial es un documento. O sea, ¿qué hago? ¿Le quito pedazos o cómo? ¿No? Explíquenme, por favor. Bueno, pienso yo, intentan ponerse de acuerdo a ver a partir de qué recursos sí pueden meterle mano a la Constitución. Deciden que a través del recurso famoso que se llama la acción de inconstitucionalidad, a todas luces ilegal, que fue lo que los tenía votando el martes pasado en el pleno de la Suprema Corte. Y paralelo a eso sale el exministro Cosío diciendo que si no acatábamos esa resolución, que todavía ni se votaba, porque la presidenta Claudia era muy prudente en decir, bueno, voy a esperar a que se haga esa votación y una vez que se haga, ya veremos, para no, digamos, ponernos el guarache antes de espinarnos y para no enjuiciar tampoco a los ministros y ya tacharlos de que van a actuar de manera incorrecta. Esperemos al momento. Bueno,
Y paralelamente estaba el ministro Cosío diciendo que si no acatábamos nosotros, hasta nos podían meter a la cárcel, a la presidenta y de paso a todos los legisladores que aprobamos la reforma. Y digo yo otra vez, ¿y nadie dijo nada? Ni los medios de comunicación, ni los ministros en funciones diciendo, oigan, ¿qué le pasa al exministro con este tipo de declaraciones? A mí me da hasta risa, la verdad, porque en la facultad, cuando yo estudié Derecho, José Ramón Cosío era el ministro que había respetable, que incluso lo teníamos que estudiar en las aulas. Nunca imaginé en esos momentos que unos años después nos iba a querer meter a la cárcel, ¿no? Entonces ha sido un absurdo total. Sí. Que finalmente nos tiene en lo que pasó el pasado martes, ¿no? ¿Usted cree que ya terminaron ahora sí? Pues en estos casi 2 años de la presidencia de la ministra Norma Piña, creo yo que ella no se dio cuenta del momento político que estaba viviendo, tampoco tuvo idea de la magnitud de la responsabilidad de su puesto, y estas torpezas políticas generaron esta crisis que tenemos hoy al interior del Poder Judicial Federal, donde se han dado una serie de actos, incluso que han llegado a estos extremos de ilegales, inéditos, ilógicos y no comunes. Por ejemplo, recuerdo cuando en la Cámara de Diputados estaba al frente el diputado Ignacio Mier, invitó a todos los ministros y ministras de la Corte a un evento de conclusiones de unos foros acerca del Poder Judicial, y únicamente acudimos la ministra Loreta, el ministro Lainez en representación de la ministra Piña y tu servidora y su servidora. Entonces fuimos los 3 ministros, pero la ministra Piña se rehusó a asistir cuando ella era la representante del Poder Judicial, la titular, que era fundamental que participara en esos foros y que dijera el sí, el no, por qué sí, por qué no, y cuáles son las situaciones que se dan al interior. Y fuera desde ahí la voz que representará al Poder Judicial Federal en función de este tipo de situaciones y escuchar la crítica, pues finalmente también de eso se trata. Después, más tarde, efectivamente, en el momento en que ella, en pleno proceso electoral, se sienta a dialogar con una fuerza política en una casa de las Lomas de Chapultepec, en lo obscurito, en una cena, pero lo más grave, invitar a los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior a sentarse a dialogar con una de las fuerzas políticas, considero que ahí quedó en evidencia su falta de parcialidad. El juzgador debe ser imparcial, y esta falta de imparcialidad quedó evidenciada en ese momento que se sienta en lo obscurito con una fuerza política. Y bueno, pues ahí, ¿cómo es posible que la presidenta de la Corte se vaya a cenar con una fuerza política y con los magistrados del Tribunal Electoral a resolver problemas domésticos que se deben resolver pues allá en la oficina de la Corte, con los magistrados, si es que tuviera algún desencuentro con ellos, pero no en presencia de una fuerza política que tiene intereses electorales, evidentemente? Entonces, aquí perdió toda imparcialidad Norma Piña y quedó evidenciada. Y después la pugna de que si era casa del ministro Juan Luis o no. Ya ella dice en una entrevista que es una casa del Instituto de la Cultura, que no es casa del ministro Juan Luis González Alcántara. Ya dijo el ministro Juan Luis González Alcántara en los medios de comunicación que sí es su casa, que se la pidieron prestada. Y bueno, también este tipo de faltas a la verdad y de mentiras, pues hacen poco seria a la titular del Poder Judicial Federal, y entonces pues todo esto está arrojando una situación donde la población se da cuenta de todo, de todo lo que está sucediendo.